Tercer encuentro de justicia, paz e integridad de la creación de Laudato Si, a cargar con la realidad. Paz y bien, mi nombre es Marta Méndez, OFS. Seré la moderadora de ese tercer encuentro. Daré algunas instrucciones sobre el uso de la aplicación. Se les recomienda tener el micrófono apagado y la cámara encendida. Existe un pin para fijar el ponente, solo denle clic y se fija. Después de las ponencias, habrá un momento de preguntas y diálogo. Se les recomienda ir tomando sus notas y guardar sus preguntas para este momento. Nos dice el Papa Francisco, si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y de transformar la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar de todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado. Tampoco la religiosa que con su propio lenguaje. Bienvenidos hermanos y hermanas al segundo día del tercer encuentro de justicia, paz e integridad de la creación. De Laudato Si, a cargar con la realidad, organizado por la Conferencia Franciscana de México. Hoy juzgaremos la realidad desde el concepto creación, un punto medular de la encíclica Laudato Si. Tal acercamiento será desde la categoría creación, desde la luz que ofrece la fe y la realidad a lo que nos enfrentamos. Para este momento nos acompaña la doctora María Luisa Aspe y el maestro Jorge Piedad. Doctora María Luisa Aspe es académica, doctora en historia, especialista en historia de la Iglesia en México y asesora en formación religiosa. Le damos la bienvenida y le cedo la palabra a la doctora María Luisa Aspe. Muchas gracias, paz y bien, me da mucho gusto estar aquí. Voy a compartir pantalla, donde comparto en este formato cómo se comparte, ¿eh? En la parte de donde se encuentran los controles, dice presentar ahora en la parte de abajo. La de abajo. Sí, Presentar ahora, perfecto. Y seleccionas la ventana. ¿La de toda tu pantalla? No, una ventana, la segunda opción. Perfecto. Y luego de una ventana seleccionas el archivo que quieres presentar. Ya la tenía abierta, entonces ya. Ay, pero ahora no los veo. No importa. Pues creo que así es, ¿verdad? Bueno. Así tiene que ser. Sí, la estamos viendo ya. Bueno, pues muy buenas noches. A mí me tocó pues dar una visión general de lo que es este capítulo segundo, el Evangelio de la Creación. Y lo que preparé para esto, pues es una breve presentación en tres partes. Una primera parte que habla del contenido específico del Evangelio de la Creación. Una segunda parte de esta insistencia que tiene el Papa en varios momentos del capítulo 2, como de toda Laudato Si, que se refiere a la doctrina social de la Iglesia y al destino común de los bienes. Y una tercera parte, que es la lectura del Evangelio de la Creación desde nuestro presente. No estamos en el momento del ver, sino en el momento del juzgar. Y lo único que quiero es presentar algunas de las cuestiones que nos están interpelando en este momento de pandemia en relación
a lo que dice este capítulo 2 de Laudato Si, el Evangelio de la Creación. Bueno, pues el capítulo empieza haciendo una aclaración muy en el estilo del Papa, ¿no? Diciendo que cómo es posible que si toda la encíclica se dedica a hombres y a mujeres, se dirige a hombres y a mujeres de buena voluntad, en este caso se dirija a convicciones creyentes, ¿no? O sea, a gente de una creencia religiosa. Y lo que dice el Papa es que esto lo hace aún sabiendo que en determinados círculos, sobre todo círculos intelectuales o políticos, se rechaza en el presente la idea del creador o la consideran irrelevante. Ya no es esta furia de la década de los 60s o de los 70s de pelearse con la idea de Dios, sino pues que importa poco si Dios existe o no existe. Y enfatiza la riqueza de las religiones, como nos compartía la hermana empezando este evento, ¿no? Y esta riqueza que va más allá de esto que se plantea de una subcultura que debe ser tolerada, ¿no? Sino que se enmarca pues en el diálogo ciencia y fe, que ha dado buenos frutos y en esta materia de ecológica ha sido pues muy fructífera, pero también en concordancia con el magisterio de sus predecesores. Hay una continuidad en el magisterio social de la Iglesia sobre este cuidado de la creación. Y habla también de la complejidad y multicausalidad de la crisis ecológica que exige distintos modos y miradas de interpretar y transformar la realidad. Les confieso que cuando leí esta parte, pues a mí me asombra este estilo de humildad en el que pone y ofrece, en el que se pone y se ofrece la riqueza que puede dar la iglesia, pero a la par que otras miradas, que otras perspectivas sobre un mismo problema, ¿no? Entonces, en este momento también se habla de la doctrina social de la iglesia, que tiene algo que decir sobre los problemas sociales, ¿no? Entonces, en este sentido, pues una doctrina que implica principios de reflexión, criterios de juicio, directrices de acción, pero que al fin y al cabo nacen de la respuesta de los cristianos a las situaciones cambiantes, ¿no? En este sentido, cómo la fe puede dar pautas a los cristianos y a otros creyentes sobre el cuidado de la naturaleza y sobre el cuidado de los hermanos más frágiles. Miren, este punto es central, se ha repetido hasta el cansancio, porque Laudato Si, como sabemos, tuvo pues un recibimiento buenísimo entre los no creyentes, ¿no? Diciendo la primera encíclica verde de la Iglesia. No es una encíclica verde, es una encíclica social que aborda el tema ecológico. Por eso es importante este énfasis que se pone, decir, el cuidado de la naturaleza y de los hermanos más frágiles. Es un término que se repite a lo largo de la encíclica y por lo menos 3 veces en este capítulo 2, ¿no? Y bueno, pues luego la sabiduría de los relatos bíblicos, no me detengo demasiado aquí, uno porque no soy teóloga, ¿verdad? Soy historiadora y además historiadora del presente, pero porque Jorge Piedad se va a dedicar a esto, ¿no? Entonces, lo central de este primer planteamiento es la infinita bondad de Dios. Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno, ¿no? Y aquí se sigue el hombre hecho a semejanza de Dios, que no es algo sino alguien, ¿no? Un hombre que es un ser humano que es capaz de conocerse, de poseerse, de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y de aquí abre esta veta enorme de lo que es el relato, el lenguaje simbólico de la Biblia, ¿no? Para lo que nos puede decir sobre la existencia humana y la realidad histórica, ¿no? Y hablando de estas 3 relaciones vitales que se repiten y que se han roto por el pecado, la relación de la persona con Dios, con el prójimo, ¿no? Con los otros, y también con la tierra. Entonces, en este sentido, la segunda constatación, la primera es Dios es bueno, la segunda constatación, no somos Dios. Y esto parece pues de tan evidente que no sea necesario de decirse. Pero cuando uno se adentra más y más en el capítulo 2,
pues lo que nos damos cuenta es que la catástrofe que vivimos ahora en términos ecológicos, pero también en términos sociales, tiene que ver con que el hombre se ha sentido Dios, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, sí, se trata de salvar esta crítica común que se hace a la tradición judio-cristiana, ¿no? De decir, pues esto de dominarán la tierra del Génesis ha sido pues causante en buena medida del deterioro ecológico, ¿no? Y lo que se señala en el texto es que hay que leer a los textos en su contexto, pero además con una hermenéutica adecuada. Cuando se habla de dominar la tierra, ¿no? Se habla de labrar, que lo que implica es cultivar, arar, trabajar. Se habla de cuidar, de preservar, de guardar, ¿no? Hay pues de dos veces, ¿no? Y lo que implica además una relación de reciprocidad que siempre es responsable y que garantiza su continuidad para las generaciones futuras. O sea que en un sentido es una deuda de esta generación con la siguiente. A mí no me deja de asombrar estos casos que están llenos en la historia, pero pienso ahorita en este caso de Holanda, ¿no? Que le ganó terreno al mar, ¿no? Y que lo hizo, además de una manera respetando la naturaleza, ¿no? Pero que lo hizo durante 120 años, ¿no? Más o menos, y sabiendo que ellos no iban a cosechar, sino que lo estaban haciendo de una manera de preservarlo para las futuras generaciones, pero que siempre preservando el contexto ecológico, ¿no? Entonces, bueno, pues esta responsabilidad y esta corresponsabilidad que se plantea, pues implica que nosotros, dotados de inteligencia y de esta dignidad infinita, como dice el texto, respetemos las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo. Esto es muy, muy importante ver los términos que se utilizan, estos delicados equilibrios, ¿no? Es este tesoro en vasijas de barro, ¿no? Y una y otra vez se habla de estos delicados equilibrios. Asimismo, nada de este antropocentrismo despótico que a menudo se le achaca a la Iglesia, pero sobre todo a la larga tradición judeocristiana y bíblica, ¿no? En esta correcta hermenéutica, ¿no? Pues todas las criaturas tienen un valor propio ante Dios y le dan gloria. Entonces, pues estamos llamados a respetar lo creado. Hay una parte muy interesante en el capítulo 2 y es que hace referencia en distintos momentos a los episcopados, al alemán, al canadiense y al japonés, que han trabajado, que han reflexionado sobre este tema de la creación, del Evangelio de la creación. Nos plantea además estos relatos bíblicos, el de Caín y Abel, el de Noé, de esta ruptura de estos pues equilibrios delicados de lo que seguramente nos hablará Jorge Piedad. Entonces, llega un momento después de esta primera parte de este segundo capítulo donde se habla de la oportunidad de un nuevo comienzo, de una rehabilitación que se puede dar siempre y cuando redescubramos el respeto de los ritmos inscritos en la naturaleza por su creador. Y uno no puede dejar de pensar, bueno, al menos eso es lo que he comentado con algunas personas, que este tiempo de pandemia, pues se puede leer como esta invitación, ¿no?, a la rehabilitación, pero redescubriendo el respeto de los ritmos inscritos en la naturaleza por su creador. Cuando se escucha esta frase de volver a la normalidad, pues al principio uno decía que bueno, ¿verdad? Ahora, después de un proceso largo de reflexión y viendo y palpando la tragedia, ¿no? Decimos, no era normalidad lo que vivíamos en esta desenfrenada carrera por tener y poseer, ¿no? Entonces, el poder de Dios debe estar presente en toda sana espiritualidad, nos dice. Y esto lo enfatiza porque según el texto y lo que se plantea es que se habla de la bondad de Dios, pero no se habla de la omnipotencia de Dios. Y en este sentido,
hay que retomar esta omnipotencia creadora, ¿no? Que Dios es todopoderoso y es creador, y si no lo incorporamos a la espiritualidad, pues como dice el texto, terminaríamos adorando a otros poderes del mundo. Bueno, entonces, en la tradición judeocristiana, creación es más que naturaleza y tiene que ver con el proyecto del amor de Dios, donde cada criatura tiene un valor y significado. Pero al mismo tiempo, en este mismo momento, lo que hace es desmitificar la naturaleza, es decir, no le atribuye un carácter divino. Pareciera además como si se estuviera preparando el Papa a las críticas que se dieron dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero sobre todo dentro, ¿no? Diciendo, bueno, pues esta encíclica es panteísta, ¿no? Se diluye, todo es Dios y por lo tanto está fuera de la doctrina y del magisterio. Entonces, es muy claro que no le atribuye un carácter divino a la naturaleza, ¿no? La fe nos permite interpretar el sentido y la belleza misteriosa de lo que acontece, y lo que es la naturaleza es este reflejo de Dios, pero no es Dios. Queda como muy claro, ¿no? Entonces, en un momento, y quise citarlo completo, dice: la capacidad de reflexión, la argumentación, la creatividad, la interpretación, la elaboración artística y otras capacidades inéditas muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico. La novedad cualitativa que implica el surgimiento de un ser personal dentro del universo material. Y esto supone una acción directa de Dios, ¿no? Entonces, y una relación tú a tú. Bellísima manera de plantearlo y muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues el mensaje de cada criatura, si verdaderamente afirmamos que el ser humano es imagen de Dios, nos dice el texto, no podemos olvidar que cada criatura tiene una función, ninguna es casualidad, está ahí porque tiene una función, porque está en el plan de Dios y no es superflua, ¿no? El catecismo habla de la interdependencia de las criaturas, que es querida por Dios, bueno, se lee poco el catecismo, ¿verdad? Pero sería importante darle una revisada, ¿no? Y esto, de nuevo, no significa igualar a todos los seres vivos ni divinizar la tierra. Y de aquí brinca, bueno, no brinca, pero pasa otro problema que señala del mundo contemporáneo, que es esta obsesión, es el término que utiliza, por negar toda preeminencia a la persona humana, como si todos los seres vivos fueran lo mismo, ¿no? Y nos dice el Papa, no puede darse un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en nuestro corazón no hay amor y preocupación por los seres humanos. No puede dejar uno de darse cuenta cuando entra a Facebook, ¿verdad? Esta antropomorfización que hay de los animales, ¿no? O sea, que son más importantes que los hijos y que pareciera que todos los atributos que tiene la persona, pues están plasmados en ellos. Y a esto es a lo que señala el Papa, una obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana. De ahí ya nos señala lo que son pues estos principios fundamentales. El Papa alude a la doctrina social de la Iglesia, es decir, a esta formulación que hace la Iglesia a partir de Rerum Novarum desde finales del siglo XIX, ¿no? Y que tiene unos principios que esos sí son inamovibles, ¿no? La dignidad de la persona humana, que procede del corazón de Dios, ¿no? La solidaridad, es decir, en la preocupación y la ocupación de unos por los otros, la subsidiariedad, no hacer por otros o por los menores lo que ellos pueden hacer por sí mismos, y esto se refiere igual a la Iglesia con los laicos, que se refiere al Estado con los ciudadanos, en fin, que se refiere a las mamás con los hijos, ¿no? El bien común, y centrándose en Laudato Si, en este capítulo 2, el destino universal de los bienes. Y esto es central, esto está presente en el magisterio, ¿no? Y está presente como uno de los principios claves de la doctrina social cristiana. Una doctrina que es concreta, es decir, es el evangelio en la realidad y la realidad en el evangelio, que es universal, o sea, nada humano le es extraño, que es práctica,
porque nos atañe directamente a los laicos, no exclusivamente, pero sí directamente a los laicos, a través de este método que es propio de la doctrina social de la Iglesia y que es el método que sigue la presentación de toda la encíclica Laudato Si. Ustedes empezaron con el ver, ¿no? Y el segundo capítulo, pues es el momento de juzgar la realidad, ¿no? Esta doctrina es a la vez histórica, es decir, se encarna, no es una ideología, no es ni contra nada ni anti nada, ¿no? Y en el magisterio social de Francisco, específicamente en el del Papa Francisco, que se plasma en Laudato Si, es que los pobres son la dimensión constitutiva de la fe. Los pobres en el magisterio de Francisco, pues son una categoría teológica. En este sentido, nada más les presento, no voy a regresar al ver, pero esto que nos hablaba de nuestra herencia común, ¿no? Y estas imágenes de una crisis ambiental que parece irremediable, esto que es interactivo, no me detengo en esto, pero bueno, es cómo va modificándose la crisis ambiental a lo largo de los años y nada más teniendo ahí poco más de una década en este sentido, ¿no? La capa de ozono que registra cada año un aumento en el agujero que el humano ha perpetrado sobre ella, en fin, por los aerosoles y todo esto que ya sabemos, y estos datos que son verdaderamente importantes, ¿no? Cada año 9 millones de toneladas de plástico se van al océano. Se espera que para el 2030 cada año se desechen 18 millones de toneladas. Y esto es pues lo que implica una acción urgente, ¿no? 16.306 especies en peligro de extinción. Se estima que 2.000 millones de personas han tenido que emigrar debido a condiciones climáticas. Es cuando el Papa habla en todo Laudato Si de esta tragedia ecológica que es una tragedia social al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues recordar las palabras de San Juan Pablo II, que la cita este capítulo 2, Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno, ¿no? Y también habla de que no sería digno del hombre un tipo de desarrollo, un modelo de desarrollo, diríamos nosotros, que no respetara y promoviera los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. Podríamos decir, hablando en términos seculares, ¿no? Que serían los derechos de segunda, de tercera y de cuarta generación. Aquí también el Papa Benedicto XVI, en Caritas y Veritate, pues nos hablaba de esta armonía rota entre el Creador, la humanidad y la creación, ¿no? Y cómo el ser humano se ha dejado dominar por el egoísmo, perdiendo el sentido del mandato de Dios y en su relación con la creación se ha comportado como explotador, queriendo ejercer sobre ella un dominio absoluto. Lo que nos dice el capítulo 2, que es muy claro, el hombre, ¿no? Que se pretende ser Dios, ¿no? Bueno, la mirada de Jesús es como cierra este segundo capítulo, y ya en el tercero es la mirada, la nueva mirada, ¿no? Pero este segundo capítulo, cómo Jesús asume la fe bíblica en el Dios creador, el Dios que es Padre, la relación paterna con todas las criaturas, cómo invita a sus discípulos a reconocer en las cosas un mensaje divino, cómo vive en armonía con la creación, cómo no es dualista, ¿verdad? Algo que por una mala interpretación bíblica y por el cauce como fue traducida y en fin la Biblia se dio, ¿no? Que es este dualismo, ¿no? Jesús no desprecia el cuerpo, la materia, las cosas de este mundo, goza, bebe con sus amigos, ¿no? Vive una existencia sencilla que no despierta admiración alguna. La comprensión cristiana de la realidad termina este capítulo de Dios, 2, pasa por el misterio de Cristo. Un último punto, esta tercera parte, la lectura del Evangelio de la Creación desde nuestro presente, que no pretendo otra cosa más que en un plano mostrativo, algunas de las cosas que sirven para
análisis de la realidad, esta lectura de la realidad que se hace con el método de la doctrina social cristiana, de la iglesia, de ver, juzgar y actuar. Y pensar en este momento que tiene que ver, por supuesto, con lo que hemos hecho, con la creación, con el desequilibrio clarísimo, ¿no? Hasta en términos biológicos, genéticos, ¿no? Cómo el coronavirus superó los 33 millones de casos en todo el mundo, ¿no? Y 1 millón de fallecidos. Estos son datos del día de hoy, gracias no a mí, sino a Coco Gutiérrez, que está aquí también entre los oyentes, ¿no? Y que los actualizó al día de hoy. Los países más afectados, ¿no? Hasta el día de hoy, 30 de septiembre, según datos mostrados, ¿no? Y podríamos hacer una reflexión de qué países, los países ricos, más desarrollados en esta economía capitalista neoliberal, ¿no? Y con estos problemas, ¿no? En México nada más ver que hay 77,163 personas víctimas del coronavirus, ¿no? Esto es un dato pues alarmante. 185,320 personas sospechosas de portar COVID, ¿no? Y a esto le sumémosle lo que será pues esta crisis económica que se habla en términos macroeconómicos que nadie entiende, ¿verdad? Pero que se pierden ingresos, se disminuye el salario, aumenta el desempleo porque baja el consumo, pero que esto radica en lo que nos dice Laudato Si en cuanto a la pobreza, ¿no? Pensemos que para el mes de agosto se había llegado en México a la pérdida de 1 millón de empleos, ¿no? Por otro lado, que la pobreza aumentará, ¿no? De acuerdo a estos estudios del Coneval, el porcentaje de la población con un salario inferior al costo de la canasta básica, pues pasarán, o sea, se engrosarán las filas de la pobreza extrema y que todo esto, pues clama y que en este evangelio de la creación pues nos interpela sin duda alguna, ¿no? El COVID revela la pobreza, la injusticia, los desequilibrios que ya estaban desde antes, ¿no? También estos desequilibrios éticos cuando el hombre, sea doctor, sea jefe de Estado, ¿no? Toma el papel de Dios y decide quién vive y quién muere, ¿no? Quienes tienen la posibilidad de vivir más son los jóvenes y por tanto pueden fallecer los otros, ¿no? Y pasemos nada más en el caso de la educación, que es dramático, estos son datos actualizados. Miren esto impresionante, ¿no? La hermana Marituy decía que el 40%, la presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, el 40% de los estudiantes dejarán estas escuelas privadas, ¿no? Y que más del 20% de estas escuelas están quebradas y 15% de ellas están en esa situación. Y estas imágenes, ya para terminar, que vemos pues en internet y nos sorprenden, ¿no? Cómo nosotros estamos encerrados, ¿no? Y mientras que los animales recuperan estos espacios públicos. Aquí, el confinamiento más grande que se ha dado en todo el mundo, que es el de la India en 21 días, ¿no? Y cómo el ganado, las vacas salieron ahí, o cómo se han redescubierto especies en extinción que no habían salido porque el hombre es el gran depredador, ¿no? Y que salen ahora. Termino con esto. ¿Qué está mostrando la pandemia? Y aquí es más que nada, pues, una reflexión personal a la luz de este capítulo 2 de Laudato Si, a partir de todo el texto, pero a partir también de pues, de este tiempo que me ha tocado el privilegio, y como todo privilegio fortuito, ¿no? De poderme quedar encerrada sin tener que arriesgar mi vida por ganar el sustento de todos los días, como la inmensa mayoría de la población en este país lo hace, ¿no? Pues que ha mostrado la pandemia, un sistema mundo que ocupó el lugar de Dios, rompiendo los delicados equilibrios de la creación. Una sociedad egoísta, secularizada, orgullosa de su autonomía, a la que se le acabaron las respuestas cuando le cambiaron las preguntas.
También nos está mostrando la urgencia del diálogo fe y ciencia, pero también del diálogo fe y cultura, esta que se encarna en la vida de las personas, ¿no? La irracionalidad de un modelo económico que no da para más, basado en la extracción, en la acumulación y en la concentración de la riqueza en pocas manos. Una fábrica eficiente de inequidades e iniquidades. Un modelo en el que la naturaleza, los pobres, los frágiles y los vulnerables han sido las principales víctimas. La confirmación de que la crisis ecológica es antes que otra cosa, como nos dice el Papa, crisis social y crisis humana. La urgencia de restablecer, rehabilitar, como dice el capítulo 2, nuestras relaciones vitales con Dios, con los demás y con la naturaleza. También, y esto es un esperanzador, la oportunidad de encontrarnos a la fuerza con nosotros mismos, con lo que creemos y con lo que somos en realidad. Y a los creyentes, pues nos ha regresado a la necesidad de volver la mirada al Evangelio y de mirar al menos lo que dice la doctrina social de la Iglesia tan desprestigiada. La necesidad de pensar fuera de la caja, de cambiar narrativas, de inaugurar verbos, labrar, cultivar, arar, trabajar, cuidar, preservar, guardar. Y también ejercitarnos y enseñar actitudes y virtudes contraculturales, mesura, frugalidad, sencillez, humildad, colaboración, resistencia, compasión, agradecimiento, compartir y en última instancia la esperanza. Yo recuerdo cómo cuando yo era niña, que no era en el siglo XIX, ¿verdad? Sino ya hace unas cuantas décadas, muchas, ¿no? Pero que era que hablar de austeridad era una virtud. ¿Y cómo ha cambiado en eh, pero modelo económico que ahora austeridad, pues es un signo de querer y no poder, ¿verdad? De ser menos que, ¿no? Entonces, cómo las narrativas, cómo los valores se han visto trastocados por esto, ¿no? Toca privilegiar y defender siempre en lo concreto los principios que son irrenunciables. La dignidad de la persona, la solidaridad, el bien común que no es la suma de los bienes particulares, el destino universal de los bienes que en estos años, que precisamente en estos años nos dicen los que más saben de estos temas, ¿no? Está en peligro con la guerra del agua. Y empezó en Chihuahua, ¿no? La tierra, sus frutos, el agua, el ambiente limpio al que todos tenemos derecho. Empeñarnos más en las futuras generaciones que en las próximas elecciones. Y en medio del pecado que nos fractura como personas y que fractura nuestras relaciones, se nos ha dado en este momento la oportunidad de rehabilitación, de sanar, como dijera San Francisco y como dice Laudato Si. Yo lo único que puedo pensar es que y pedirle al Señor que no desperdiciemos esta oportunidad. Pues muchas gracias. Continuando nuestra reflexión, toca el momento de escuchar al maestro Jorge Piedad, licenciado en Ciencias Bíblicas, académico en diferentes centros de estudios y autor de numerosas publicaciones. Le damos la bienvenida y le cedo la palabra al maestro Jorge Piedad. Muchas gracias. Bueno, de la misma manera, agradezco la invitación por compartir estos momentos de reflexión en comunión fraterna con toda la familia franciscana y todos los amigos y amigas que se han unido en esta noche. Espero que se esté viendo la imagen. Yo no los veo, como decía también la doctora María Luisa, pero esperemos que estén ahí. Vamos a exponer nuestra ponencia. Estamos en el juzgar. Miren, yo les quiero contar acerca de la relación que hay entre Laudato Si y la importancia de la creación. Todo parte a partir de la creación. O sea, toda la reflexión es la creación.
Pero a nosotros que trabajamos en los textos bíblicos, nos gusta mucho la comparación, nos gusta mucho ver estas comparaciones literarias, y por eso quiero empezar a compartir un poco para que entendamos, ya lo decía ahorita la doctora María Luisa, sobre la cultura. Creo que el tema es también cultural. Nuestra cultura occidental, egoísta, muy ególatra, narcisista, tenemos sangre latina, y si sabe la cultura latina, pues siempre va acarreando muchas cosas interesantes en la historia de la humanidad. En este contexto quiero evocar un poco cómo es el origen de ciertas actitudes que tenemos hasta el día de hoy. Y resulta que cuando uno lee la Biblia, pues encontramos fácilmente una comparación como es la de Marduk y la destrucción. Vamos a empezar pues, Marduk y la destrucción. Israel se encontraba en el exilio babilónico. Los relatos primeros del Génesis fueron escritos durante el exilio babilónico, no son textos muy antiguos, son textos, digamos, muy recientes. El dios de Babilonia era llamado Marduk. Los judíos conocieron el mito de la creación en Babilonia y su sistema religioso. Ahí había Tiamat, existía Tiamat en su pensamiento teológico, era la diosa más poderosa, destruida por Marduk. Veamos cómo estuvo la historia. Marduk es signo de fuerzas cósmicas, tiene dominio sobre el viento y el rayo, con las tempestades, pero más es señor de la nueva organización militar de Mesopotamia y se identifica con la cultura de la guerra. Lleva en su mano el arco y la flecha, la red que cautiva al adversario, la masa que rompe los cráneos. Desde aquí se entiende la diferencia esencial. Tiamat crea y combate con su cuerpo, es decir, con sus fuerzas naturales. Marduk, en cambio, ha suscitado en torno a su cuerpo natural una corporalidad o razón objetivada de violencia, representada por las armas que Marduk se ha construido para defenderse. De esta forma, supone que el hombre guerrero tiene que matar o dominar a la madre para desarrollar su verdadera vida, para convertirse en creador de cultura. Dice el poema Enuma Elish, se lanzaron al combate y se enzarzaron en un cuerpo a cuerpo. Pero el señor Marduk, desplegando su red, la envolvió en ella. Luego soltó contra Tiamat el viento malo que le seguía detrás. Y cuando Tiamat abrió su boca para engullirlo, él hizo penetrar en ella el viento malo para impedirle cerrar sus labios. Sobre el cadáver de la madre diosa ha creado Marduk el nuevo orden social. Ha dividido en dos su vientre, matriz, poniendo una parte como techo, el cielo, y disponiendo la otra como suelo, tierra. En el hueco de esa madre asesinada hemos nacido, de su carne procedemos. Vean la ideología que se tenía en Babilonia. En el principio de nuestra cultura está el cadáver de la mujer madre vencida por la técnica violenta de los guerreros varones de Marduk. Para que el hombre pueda construir esa cultura y construirse, tiene que dominar a la mujer, a su misma madre, hasta que al fin ella vuelva inofensiva y útil, descanso y servidora del guerrero. Es la concepción babilónica de la creación. Sobre la parte inferior del cuerpo de Tiamat, que es la costa y superficie de la tierra, vivimos y nos movemos nosotros. Cabeza y pechos de la madre son las inmensas montañas y sus ojos son los manantiales de los grandes ríos, el Éufrates y Tigris, que fecundan la tierra cultivada del entorno de Mesopotamia. De esa forma justifica el mito la violencia ecológica contra la madre naturaleza de la que hemos nacido y sobre la que vivimos. Los portadores de la cultura occidental somos herederos de este mito mesopotámico. Hemos empezado a ser lo que somos al independizarnos de la madre y dominarla. Eso nos enseñó papá Marduk.
La cultura y religión que se establece sobre ese fundamento, muerte de la madre, tiene un sentido militar. Se ha desligado de la naturaleza, se ha puesto al servicio del orden de Babel y es propia de fuertes guerreros. Esta cultura de Marduk Babel ha definido toda la historia posterior de Occidente. Como se sabe, el Apocalipsis de Juan, en la Biblia, al presentar a Babel como imperio destructor fundado en la violencia. Por eso no fue difícil decir que Roma era la gran Babilonia, porque Roma también había hecho este desastre en su momento. Todos dependemos de ese matricidio. Brotamos de la carne y sangre de Tiamat, pero nacemos por obra de Marduk, como beneficiarios y representantes de su violencia. Lo que él hizo, tenemos que seguir haciéndolo para ratificar su gesto en una fuerte cultura de violencia. Sobre esa hazaña de Marduk se edifica la ciudad Babel y se instaura la religión, el culto de los dioses, en claves de violencia. Antes parecía dominante el miedo a la madre, el fantasma de una naturaleza opresora, ahora ya no. Podemos dominar a la naturaleza y estar encima de ella. De ahí, este es, digamos, lo que los babilonios predicaban, lo que los babilonios creían en sus mitos cosmogónicos, en sus cosmogonías y en sus antropogonías, orígenes del ser humano. Estamos viendo que ellos así contemplaban su origen. Esta tierra, este mundo, es fruto de luchas, de violencia. Tuvo que pelearse Marduk con los dioses y vencer a Tiamat para que se nazca la tierra, para que se produzca esto que llamamos creación. En cambio, pasemos a este contraste bíblico. ¿Qué es lo que el narrador nos quería presentar cuando pues, nos va a narrar el capítulo 1 de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3, que le solemos llamar primer relato de la creación? Si ustedes recuerdan el relato de la creación, creo que todos alguna vez lo hemos escuchado y lo hemos balbuceado. Recordarán que en este primer relato de la creación hay varios elementos muy interesantes y muy diferentes a la mitología babilónica. En esto consiste lo genuino de la revelación, de la escritura, de la palabra de Dios en este caso. Veamos. En el primer relato de la creación, todos recordarán que el elemento que abunda es el agua. Ven que estaba el agua, dice que un viento soplaba por encima de las aguas. Hay mucha agua. Dice que hay viento, oscuridad, caos y desorden. Este caos y desorden y oscuridad van a provocar que Dios produzca la luz, el día, y que divida, ven, empieza a separar, no a destruir. Dios no destruye, separa. Luz, día, noche, oscuridad. Es más, si empieza el relato diciendo que tenemos miedo a la oscuridad, porque es caos y desorden, Dios no destruye ni siquiera esa oscuridad, la separa y le da una armonía. Ahora esa oscuridad es noche, no debes temer a esto. Si le tenías miedo a la primera parte de que es caos, oscuridad y hay un desorden. Los días van pasando y se va armonizando todo. El agua de arriba se separa de las aguas de abajo, la lluvia. Lo seco, llamado tierra, separó de las aguas y dice el texto que se llamaron mares. Surge la vegetación, surgen animales según su propia especie y árboles y plantas según su propia especie, dice el narrador. Y finalmente la corona, ¿verdad? Hagamos al ser humano para que domine, señoree, dice en hebreo que señoree como Dios, o sea, que sea otro Dios aquí y que cuide lo que Dios ha formado, ¿no? Que señoree como Dios la naturaleza. Aquí es donde decíamos también hace rato, recordábamos en la exposición, se ha interpretado mal esto, ¿verdad? Este dominio absoluto de todo a nuestro antojo, pues no, es un señorear, es un estar a cargo de la naturaleza como Dios está a cargo de la misma naturaleza.
Y por lo tanto, Génesis como teología. En hebreo, el nombre es Bereshit, de la raíz Reshit, comienzo, primicia, lo mejor. Ya desde Génesis 1:1 se encuentra el fundamento del ser humano. Allí de manera breve pero precisa y programática se indica quién es el ser humano, qué obra ha creado el Señor, por qué esta historia tuvo un inicio. Bereshit, comienzo o inicio, no es una indicación del principio temporal de la realidad. No se dan indicaciones sobre la formación de la historia, de la creación, de la realidad. Más bien revela su origen, su sentido verdadero, su significado más profundo. Se dice en principio para decir no lo que ha sucedido en primera instancia. Dice en principio para señalar el origen de la revelación de todo cuanto da sentido a la realidad. Incluso se podría traducir: con un principio creó el Señor los cielos y la tierra. ¿Y qué es la realidad? Para el hebreo, todo se funda en el Señor. Para entender la creación, debemos ir a su origen, a su identidad primera, a su sentido creador. El libro primero de la Biblia nos pone delante del sentido fundamental de la historia, de cuanto el Señor tiene para decirnos, que la creación y en ella el ser humano está en una relación creatural con su Señor, quien es su creador. De entrada, al ser humano debería bastarle saber una sola verdad: somos criaturas finitas, caducas, efímeras. Es lo que también subraya el Génesis de fondo. Génesis 1 repite con mucha frecuencia: la creación es un nacer de Dios, bajo una modalidad, el ritmo de 7 días, con una letanía litúrgica asombrosa: la tarde, la mañana, el inicio del día, el ocaso de la jornada. Además, el Señor, llamado aquí Elohim en hebreo, se llama plural de majestad, un Elohim, una verdadera, digamos, alabanza a Dios, Elohim en plural, crea haciendo. Dios hace. En el versículo 7 se dice: Dios hizo. Verbo hebreo asá, hacer, trabajar, producir. El firmamento. En el versículo 16, Dios hizo las 2 grandes lumbreras. En el versículo 25, Dios hizo las fieras de la selva. En el versículo 26, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y en el versículo 31, el Señor vio cuanto había hecho, que todo cuanto había hecho era muy, muy bueno. Los verbos hacer, crear, se repiten con frecuencia. Dios crea, otra manera de decir el Señor hace. En principio Dios creó, usa el verbo bara. Después en el versículo 21, Dios creó los grandes monstruos marinos. Luego en el versículo 27, Dios da o pone, usa el verbo hebreo natán, dar, los astros. Dios puso las 2 luces en el firmamento para iluminar el cielo. Seguido de crear al ser humano, Dios le otorga las plantas, y esto también es un nacer. Da como alimento al ser humano los vegetales. En Génesis 1, los verbos que Dios utiliza son hace, crea, pone y da. Todo en función de la humanidad. Fijémonos cómo Dios crea simplemente con su palabra, sin usar polvo o barro. Desde un comienzo Dios separa la luz de la oscuridad y las aguas de arriba del firmamento de las de abajo. El tema de la separación del orden debido entre las cosas y aún las personas es de suma importancia para estos sacerdotes, autores del relato de Génesis. Aquí todos sabemos que se trata de un relato 100% sacerdotal. Estamos en el exilio, estamos haciendo una reflexión de qué significa estar en Babilonia. Y después de escuchar ese mito babilónico de destrucción, de que la creación es fruto de sangre, de guerras entre dioses y de mucho debate, cuando sentimos este relato del Génesis en el exilio, nos damos cuenta de la revelación de Dios ahí con su gente en el exilio para decirles:
No es así, no es así. La creación no es fruto de caos, la creación no es fruto de guerras cósmicas, de peleas, no es fruto de la violencia, la creación. En el fondo, lo que le interesa a la escuela sacerdotal, la conocemos siempre con la letra P, en la teología, siempre la letra P es la escuela del Priester Codex, que así le llamaron, la escuela sacerdotal, es la separación total que debe de haber entre la impureza y la pureza, pues lo esencial para vivir y no perecer es tener la presencia de Dios en medio de Israel, aquí en Babilonia, exiliado, y esta presencia no puede estar donde hay pecado, idolatría e impureza como había en Babilonia. Cuando se va Dios, lo que viene es el caos y la destrucción. Después Dios hace que las aguas se junten en un lugar para que aparezca la tierra seca, otro tipo de separación. Y en el día central, el cuarto día, Dios crea los luceros para apartar el día de la noche, parecido a la separación que hizo Dios en el día primero entre luz y oscuridad. Estos luceros servirán para señalar las solemnidades, días y años, fiesta, es decir, las fiestas religiosas del judaísmo, tema de suma importancia para los sacerdotes judíos, como lo es el calendario litúrgico nuestro. En medio del caos, en medio del exilio babilónico, debe celebrar la fiesta. Hay razones para celebrar el Shabbat, las solemnidades, los días, los novilunios, dirá en el texto hebreo, ¿no? Hay razón para hacer fiesta en medio de Babilonia, en medio del exilio. Las solemnidades, Moadim en hebreo, son por ejemplo las de Levítico 23:4. Los días son las fiestas que trae en el libro de Números 9:2, que se refiere a la Pascua. Un gran lucero alumbrará el día. Es el sol, pero es muy curioso que el narrador no lo nombre, como tampoco nombra la luna. Para estos sacerdotes ni siquiera se nombran estos cuerpos celestiales porque los babilonios los adoraban bajo sus nombres respectivos. Hasta tal punto llega el pudor religioso para estos sacerdotes. Quieren orden, quieren que este mundo creado por Dios se mantenga así en armonía. En el quinto día se crean los animales que pueblan las aguas y los cielos. Y el día siguiente los animales terrestres junto con Adán, que quiere decir ser humano, el verbo plural en Génesis 1:26, para que manden, muestra que se trata de un significado colectivo. Cuando Dios dice, hagamos al ser humano, en plural, los estudiosos nos dicen que esto refleja la idea que Dios está hablando consigo mismo, como comunidad, o con su corte celestial. O sea, es un plural, se llama plural de majestad, habíamos ya dicho. El verbo manden es fuerte. En Génesis es un verbo fuerte, manden. También se puede traducir incluso sometan a los pobres animales incluso. Y nos puede parecer un tanto antiecológico. Pero la idea es de suma importancia. Establece que el orden querido por Dios desde el principio es que los seres creados a su imagen y semejanza dominen sobre las bestias que destruyen y traen caos sobre la tierra. Las bestias, en hebreo, representan a las naciones que son violentas y oprimen a Israel. De ahí que en el Apocalipsis se diga que la bestia, la palabra bestia en hebreo significa todo lo que lastima al ser humano, la bestia, el mal, el poder, todo lo que lastime a la humanidad es una bestia. Por eso es bien interesante que aquí el narrador ponga el verbo sometan a las bestias. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que interpretar desde esta perspectiva que el ser humano puede dominar a todo aquello que puede lastimar la creación, en este caso, o a todo lo que lastima a Israel como pueblo de Dios. El uso clásico de esta imagen se da en la parte apocalíptica, ¿ven? Referente a visiones sobre el desenlace final de la historia, en el libro de Daniel. En este libro, el orden querido por Dios, según este pasaje del Génesis, ha sido invertido, de modo que las bestias dominan al hombre. En Daniel 7, estamos bajo Antíoco Epifanes, un opresor de la comunidad judía de la época,
Por eso en Daniel se habla de que son las bestias quien dominan al hombre, hasta que Dios les quite ese poder a las bestias y se lo entrega a uno como un ser humano. Ahora sí podemos entender lo que es hijo de hombre en Daniel 7. Es una invitación a la humanidad a que a controlar todo lo que hace caos y destruye esta armonía querida por Dios. De hecho, el mundo que Dios ideó al principio es vegetariano, no se mata, ¿ve? No es un dominio sobre los animales para destruirlos, no. Si leemos el texto bien, Dios solo da de comer tanto a los seres humanos como a los animales, hierbas y frutas. Génesis 1, 29, 30. Es el día sexto. Dios ha terminado su obra creadora y cesa o descansa. Shabbat, en el día séptimo. 7 es su número de vida para los hebreos, el cual queda santificado, consagrado, es decir, dedicado a Dios que ha dado pura vida. En el exilio estamos experimentando la creación como la vida. No tener la creación es la antivida. Esto está muy claro en la catequesis de Génesis. Y precisamente, miren, el tema principal del relato de Génesis es el ser humano. Como lo dice el Papa en Laudato Si, si no apostamos por una seria antropología teológica, no vamos a respetar este mundo, esta casa común. El Papa tiene mucha razón. Si nosotros como personas no nos amamos, no nos queremos, no apostamos por ser humanos, pues no vamos a querernos, no vamos a querer el planeta. Si yo no me amo, no puedo amar el árbol, no puedo amar un jardín, no puedo amar las flores, porque no me quiero. Dice el Papa que la cultura actual, que no ayuda al ser humano porque estamos en una sociedad de descarte, ha provocado también que destruyamos nuestra casa común. Entonces, una persona que tiene una buena autoestima, una persona que se ama, que se quiere, que se valora, se respeta, claro que va a ver lo otro y al otro, pues con esa empatía cristiana. Pero si yo no me autoestimo, no tengo esa autoestima, no me quiero, no me amo, pues no voy a respetar a nada, ¿verdad? Se llaman los famosos resentimientos sociales, que hay muchos estudios al respecto, concretamente de nuestra cultura mexicana. El mexicano somos muy resentidos y por eso tiro el chicle, tiro la basura, me paso el alto porque no me siento aquí bien, no me siento bien. Y por eso reacciono de esa manera. Digo, hay muchos estudios al respecto de este dolor que traemos como cultura mexicana. Por lo tanto, lo que dice el Papa en Laudato Si, dice que hay que preocuparnos también del ser humano, porque una buena antropología va a aterrizar en una buena ecología. Y por eso, termino con esta parte, sentirnos tierra. Toda la creación está pensada en ti y en mí. No es como Marduk, que solamente quiere obreros trabajadores para su servicio. Aquí es al revés. Dios descansó, se gozó de la creación y le dijo al ser humano, te dejo todo esto para ti, para que también vivas en este Edén, el famoso paraíso, ¿verdad? En esta armonía. Mira que yo he preparado para ti toda esta creación a tu servicio para que disfrutes, lo goces y te planifiques. Sin embargo, por esa falta de una antropología bíblica, teológica, nos hemos desviado y por eso hemos destruido. Hemos seguido a Marduk en estos mitos de violencia. Y por eso, como al principio dije, en los mitos babilónicos hay que matar a la madre naturaleza, o sea, hay que matar a la mamá pues para sobrevivir, cosa que no es verdad en la teología bíblica. Termino con esta reflexión de sentirnos tierra. Sentir que somos tierra nos hace tener los pies en el suelo, nos hace percibir todo de la tierra, su frío y calor, su fuerza que amenaza tanto como su belleza que encanta, sentir la lluvia en la piel, la brisa que refresca, el huracán que avasalla, sentir la respiración que nos entra, los olores que nos embriagan o nos repelen. Sentir la tierra es sentir sus nichos ecológicos, captar el espíritu de cada lugar, inserirse en un determinado lugar. Debemos ser tierra, porque es sentirse habitante de cierta porción de tierra. Somos Adamá, del polvo. Habitando, nos hacemos en cierta manera prisioneros de un lugar, de una geografía,
de un tipo de clima, del régimen de lluvias y vientos, de una manera de morar y de trabajar y de hacer historia. Ser tierra es ser concreto, concretísimo, configura nuestro límite, pero también significa nuestra base firme, nuestro sitio de contemplación de todo, nuestra plataforma para poder alzar vuelo por encima de este paisaje y de este pedazo de tierra, rumbo al todo infinito. Sentirse tierra es percibirse dentro de una compleja humanidad de otros hijos e hijas de la tierra. La tierra no nos produce tan solo a nosotros, los seres humanos, produce la miríada de microorganismos que componen 90% de toda la red de la vida, los insectos que constituyen la biomasa más importante de la biodiversidad, produce las aguas, la capa verde con la infinita diversidad de plantas, flores y frutos. Para todos produce las condiciones de subsistencia, de evolución y de alimentación en el suelo, en el subsuelo y en el aire. Sentirnos tierra significa precisamente dar vida, producir lo mejor para que a todos nos vaya bien. Sentirse tierra significa comprender mi humanidad, humus, mi humildad, tierra, alegrarme por ello y darme cuenta que tenemos una gran responsabilidad para con la creación. Esa es la palabra clave, somos responsables de todo esto. Como dice Leonardo Boff, termino con esta reflexión, este modo de ser en el mundo permite al ser humano vivir la experiencia fundamental del valor de aquello que tiene importancia y cuenta definitivamente. No el valor utilitarista, solo para su uso, sino del valor intrínseco de las cosas. A partir de ese valor sustantivo surge la dimensión de alteridad, de respeto, de sacralidad, de reciprocidad y de complementariedad. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras, maestro Jorge Piedad. Le agradezco por su participación en esta noche y agradecemos a nuestros hermanos ponentes, a nuestra hermana María Luisa Aspe. Muchas gracias, mi hermana, por compartirnos el tema en esta noche. Ha llegado el momento, mis hermanos, ahora de preguntas y comentarios acerca de estos dos temas. Por favor, activemos el micrófono para realizarlas. Para María Luisa, la historia va registrando hacia la humanidad en el tiempo y de la historia debemos aprender. En este caminar de la humanidad por la historia que ha generado y va generando, junto con una población global, sobrepoblación global, una cultura de descarte y una economía depredadora, ¿qué elementos del actuar humano en la historia debemos de recuperar para disminuir la crisis ecológica? Vamos a realizar 3 preguntitas y damos respuesta, por favor, hermano Jorge Piedad y hermana María Luisa. ¿Alguien más gusta preguntar a los hermanos? Yo, buenas noches. Mi primera pregunta sería para los dos ponentes. Buenas noches, hermana. Primeramente, bienvenida. Gracias. ¿Cómo podemos hacer para dar a conocer a la población en general sobre el verdadero concepto de lo que es administrar los bienes de la creación? Porque claramente estamos ante una mala interpretación, creyendo que viene siendo el dominar, el sobreexplotar. Entonces, primeramente sería esa mi pregunta. Y la otra es muy similar a lo que comentaban anteriormente sobre cómo podemos reconducir la actual versión del capitalismo, esa cultura de obtener y desechar, para lograr una mejor integración del aspecto social y ambiental. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Gracias, hermana Edith. ¿Alguien más?
Los escuchamos, mis hermanos. Yo, Saray, solamente es un comentario. Adelante, hermana Saray. Ok. Y es respecto a lo último que decía Piedad. Ya desde ayer con Leonardo, ¿verdad? Era corte. Y hoy me volvió a la mente y al corazón esto último que comenta Piedad. En esta cuestión de sentirnos tierra, mi comentario va en torno a esta fuerte experiencia de COVID. Después de todo este padecimiento ayer decía, de la falta de ternura, de los encuentros, y hoy en esta cuestión de sentirnos tierra hay algo más fuerte que a mí me ha tocado escuchar, ¿verdad? Las cremaciones han sido muchas, muchas. Entonces, en esta cuestión de sentirnos tierra también falta el regresar al seno de nuestra madre. Los comentarios han sido de que en muchas de nuestras culturas enterrar a nuestro familiar, al ser que amamos, es muy importante. En mis abuelas lo escuchaba, ¿verdad? Es importante que yo regrese al seno materno, a esta tierra que me dio la vida y que en estos momentos ha sido otra parte muy fuerte y que no nos permite, aparte de no acompañar a los enfermos y enfermas, no nos permite también darles la sepultura, ¿verdad? Que para nosotros es muy importante. Entonces hay mucho dolor y por eso me latía muy fuerte con lo que nos acaba de decir Piedad, ¿verdad? El sentirme en tierra, pues es sentir el mismo aire que respiro, es dar vida, es comprender mi humanidad y creo que, bueno, es muy fuerte esto que estamos experimentando, ¿verdad? Ante no volver a ese término materno y que solamente me entreguen, ¿verdad?, las cenizas del ser que amo. Gracias. Gracias, Saray, gracias. A ti, hermana Saray. Gracias por compartirnos tu experiencia. Hermano Jorge Piedad y hermana María Luisa, respondemos por favor a las preguntas del hermano Samuel y de la hermana Saray. Muy bien. Gracias. María Luisa. Perfecto. Gracias, Jorge. Bueno, pues yo es complicado esto que planteas por una razón, porque en realidad estamos viviendo el coletazo de un sistema mundo que empezó pues con la modernidad, ¿no? Entonces, en este sentido, si vemos, no sé, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, si vemos Chernobyl, si vemos los genocidios en todos lados, si vemos las catástrofes ecológicas, pues todo viene siendo como de un mismo proceso histórico, ¿no? Con un origen que viene con la modernidad, con el capitalismo, y en este sentido creo, y no solo con el capitalismo, ¿no? Pero con esta idea de la preeminencia del individuo, ¿no? Un individuo egoísta que se separa de otro. Entonces, en este sentido, ¿qué rescatar? Bueno, creo que lo que se puede rescatar es que lo que te enseña la historia es que las grandes crisis y los grandes problemas, como también lo dice el capítulo 2 del Laudato Si, son oportunidades de volver al origen, ¿no? De esta rehabilitación. Y esto, pues están los relatos de los que lograron salir con vida de los campos de concentración, pero están los relatos de los eh, de los que sobrevivieron las matanzas, ahí están en los de Acteal y ahí están en los del genocidio en Guatemala, es decir, de que frente a situaciones límites, ¿no? Decir la posibilidad de recomenzar,
¿no? Yo creo que eso es como una cosa que todas las crisis nos plantean. El problema, como digo, es que pues hay una continuidad de modelo, y hay una continuidad ideológica y un sustento filosófico en esta modernidad, aunque estemos en la posmodernidad, pero estamos sustentados en el mismo modelo económico. Entonces, ojalá y podamos tomar el ejemplo de las crisis, pero para idear un mundo sostenible, ¿no? Más, pues sí, de la mesura, ¿no? Del compartir. Se ve complicado, pero creo que tenemos a nuestro, digo, al favor de esta posibilidad de cambio, la hondura profundísima, ahora sí que la hondura de la crisis. Sé que no respondí, pero bueno, es que es más allá de eso, se ve complicado, ¿no? Pero bueno, Dios lo puede todo, ¿no? En ese sentido, de algo se podrá hacer. Muy bien. Bueno, sí, es complicado, ¿verdad? Lo primero que planteaban era cómo expander estas riquezas de reflexión a los demás. Bueno, en la Biblia hay un modelo interesante, que a mí me encanta siempre compartirlo, que es el modelo de la paideia. Si tú lees Lucas capítulo 2, versículos 50 al 51, dice que Jesús progresaba en sabiduría, en madurez humana y en gracia delante de Dios y de los hombres. Cuando nos empezamos a preguntar por qué Lucas presenta a Jesús así, en sabiduría, en desarrollo humano, madurez humana y en gracia, descubrimos que es el modelo que tenemos que seguir hoy. Lucas presenta a Jesús como el auténtico ser humano, que no descarta a nadie, que acoge a todos e incluye a todos. ¿Cómo se logra esto? Pues Lucas presenta a Jesús con el modelo que tenían los clásicos, la paideia griega. La paideia griega tenía 3 elementos: sabiduría, conocer. Jesús creció, dice el texto, que progresaba en sabiduría. Es decir, conocimiento. Hay que tener conocimiento de la realidad, de las cosas. Ciencia. Hay que no descartar la ciencia, hay que apostar por ella. 2, dice que de madurez humana. ¿Qué es madurez humana? Las virtudes, el desarrollo humano, sacar todo el potencial bello que tenemos las personas. 3, mi relación con lo sagrado, la gracia. O sea, cualquier referente que sea, como dice el Papa, en este caso las religiones tienen que llevarnos a un bien común, al amor. Y entonces, si no tenemos estas 3 dimensiones humanas, ciencia, desarrollo humano y gracia, fe, digámoslo, traduzcámoslo en términos cristianos, estamos mal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa en México? Ciencia, ve el sistema educativo que hemos tenido. ¿Dónde está el conocimiento? 2, desarrollo humano, explota las virtudes. Yo trabajo aquí en Chalco, en Iztapalapa, en colonias, veo cómo las mamás solteras, chavitas, golpean a sus hijos, de mensos no me los bajan. O sea, ese niño va a ser un resentido horrible con la sociedad. Y gracia, no hay formación humana, religiosa, la que sea, no hay un referente a lo sagrado. ¿Qué ha producido? Este caos que Dios eliminó, formó, armonizó y lo hemos provocado. Entonces, tenemos un reto muy fuerte en donde estemos en nuestras áreas de trabajo como investigadores, como maestros, como educadores, catequistas, apliquen la paideia, sabiduría, a leer libros, lo siento, a leer muchos libros, desarrollo humano, virtudes, explotemos las virtudes de las personitas, el amor, la caridad, la solidaridad, la comunión, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la colonia, donde aquí hago mi labor social, digámoslo así, mi misión, que los libros de la SEP no llegan. Pues bueno, voy con todas las religiosas que tienen colegios, mis amigas, a ver, saquen de sus bodeguitas los libros de segundo año, tercer año, porque no les han llegado los libros aquí, y los niños, pues, tienen que estudiar. La maestra nada más dice, lean libros, pues no tienen, me dicen, oiga, maestro, mi hijo no tiene los libros, usted que tiene contactos, déjame ver. Hay que hacer algo, entonces, sabiduría, desarrollo humano y el referente religioso.
Si tenemos estos tres, dice Epicteto, un gran sabio, dice, tendremos gente autotélica, es decir, autorrealizada. Sabrá valorar la creación, sabrá valorar la comunidad humana y haremos de este mundo el Edén. Y ese es el sueño que tenemos los cristianos, ¿verdad? Y lo que preguntaban también, ¿y qué se requiere? Pues yo creo que el método también es de Jesús. Jesús tiene un método didáctico bellísimo, contemplar la realidad. Jesús que decía, miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan. Y miren las flores del campo, qué hermosas. O sea, ¿por qué te preocupas? O sea, es volver a sentirme tierra, lo que decía ahorita la hermana Saraí, a sentirme parte de, y eso es con un proyecto que todos nos unamos y lo transmitamos, ¿verdad? Allá afuera. Eso es lo que yo veo, y es cambio de cultura también, lo que decía la doctora María Luisa, estamos en una provocación cultural. Todo este modernismo nos está provocando a la comunidad cristiana de que debemos cambiar de pensar, metanoias, conversiones, cambio de cultura. Y si apostamos por el Evangelio, pues no vayamos tan lejos. Estamos celebrando a Francisco de Asís. ¿Qué hizo Francisco de Asís para su metanoia, su conversión, su cambio de pensamiento? Se fue al campo, a hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, hermano Río, hermano Fuego, hermano Hielo. Es eso. Si tú en tu propia motivación personal lo logras hacer, estaremos cambiando todos, porque sí hay muchos que están en esta sintonía. Ahora hay que añadirlos, hay que agregarlos, hay que incluirlos en este movimiento de cambio de cultura. Yo creo que es una oportunidad muy padre. Lo que dijo la doctora María Luisa es verdad. Crisis son retos y son oportunidades padrísimas para hacer maravillas, créanme que sí. Y aquí hay algunos de mis alumnos de Toluca que saben que hemos trabajado muchos proyectos muy bonitos. O sea, no es para panicarse, no es el fin del mundo, yo lo veo realmente como un trampolín para crecer. Los judíos en el exilio hicieron del exilio su Edén, no fue lugar de castigo. Ellos pensaban que Dios los había castigado, que los había abandonado. ¿Qué creen que dice Dios? Aquí en el exilio te me levantas y mira, crece y multiplícate en Babilonia. ¿Cómo crees, Señor? Sí, pero no es nuestra tierra, no me importa. Haz de este Babilonia, Babel, tu Edén. Y lo hicieron. Hay que aprender. Esas grandes crisis son fortalezas humanas. Muy bien. Yo un comentario de acuerdo por supuesto, con todo lo que dice Jorge y que lo dice tan sabiamente. Yo veo algo que es importante, sobre todo en este cambio de época. Y tú eres muy joven, pero pensando en los más jóvenes que tú incluso. Hay algo que ha logrado prevalecer incluso con el cambio de horizonte cultural, y eso es lo testimonial. Y esto es muy claro y los pastoralistas, ¿no? Lo saben bien. Los jóvenes y los niños no aprenden, imitan. Y en este sentido, eso es cierto para los niños. Y el testimonio es lo que implica que más allá de un horizonte cultural distinto, pueda haber este clic, esta sintonía que es muy clara, ¿no? Y bueno, y luego hacer el esfuerzo también por traducir el mensaje en un lenguaje, en una narrativa que sea central. Y no estoy hablando de ser el especialista en tecnologías comunicativas, para nada, sino en algo, por ejemplo, darle el valor. Yo digo que el cuerpo es la hoja de ruta de los jóvenes y el cuerpo con todo lo que implica, ¿no? Con su materialidad, con las emociones, con los sentimientos, con toda la riqueza y la complejidad del cuerpo, pues es central entrarle desde ahí, me parece, como para comunicar el mensaje, ¿no? Eso y el testimonio creo que es importante. Un último comentario. Yo recuerdo que los que tienen mi edad, o digo de 50 para arriba, ¿verdad? Era muy claro que de niños, si nacimos en una familia católica, vamos a decir, o en una familia tradicional, pues casi se daba en automático
el compromiso social, ¿no? Era casi que una exigencia que, ándale, levántate, ya salgo por los demás, ¿verdad? O sea, se hace un poco como regaño, pero así funcionaba. Eso no lo podemos, no lo tenemos garantizado en el presente. Entonces, lo que toca, ¿no? Es invertir los temas, es decir, del compromiso, del encuentro con la realidad, pasar a la reflexión, ¿no? Y esto creo que sí funciona. No, no es que sea una estrategia pedagógica, sí es una estrategia pedagógica, pero es una cuestión de fondo, ¿no? Es decir, que lo dice mucho Laudato Si, ¿no? Frente al dolor del sufrimiento del otro, ¿qué hago? ¿Qué respuesta doy frente a esto, no? Y no al revés, o sea, de discurso se comen un plato, o sea, de rollo ahí sí entramos por la izquierda si pretendemos que con discurso se pueda hacer, ¿no? Pero bueno, creatividad y otra, una cosa más que se me ocurre en esto, y es que los liderazgos cristianos, son liderazgos comunitarios, no hay nada más contrario a Jesús y al cristianismo que esta cosa, el líder, ¿no? Que cuando vemos una escuela católica que dice formando líderes, dice, oye, creo que aquí de rapón metieron, ¿no? Es decir, es cristiano, es de comunitario, no es de individuos, ¿no? Y en ese sentido, pues tenerlo presente y por supuesto el modelo de Jesús que dice Jorge y lo dice también. Muchas gracias, mi hermana María Luisa Aspe y mi hermano Jorge Piedad por compartirnos todas estas experiencias tan hermosas. Invito a mis demás hermanos a que realicemos más preguntas. El día de mañana estaremos hablando acerca de testimonios de cambios con nuestros hermanos frailes. Quien gusta hacer más comentarios o preguntas, podemos activar nuestro micrófono, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Buenas noches. Marisela, de aquí de Toluca. Y bueno, a mí con todas estas preguntas y el tema que ha estado surgiendo, a mí algo que me ha llamado la atención en los jóvenes es que ahora, y bueno, también la propaganda de todos los sectores, es que hoy veo que los jóvenes tienen miedo de tener hijos. Es todo lo contrario a la plática de hoy, ¿no? Que es la creación, amor. Entonces, o sea, es también para la historiadora, o sea, realmente es una realidad que ya somos muchos y que el ser humano es el peligro para la Tierra, o solamente es una estrategia, o no sé, el descarte, como dice el Papa. Gracias. Híjoles, yo creo que con razón tienen miedo de traer hijos al mundo, ¿no? Y yo creo que ahí el modelo que les hemos puesto los anteriores, pues no está como para hacerlo, ¿no? Creo que es claramente cultural. A mí me ha tocado, y pues bueno, me ha tocado también en los seminarios, ¿eh? Yo doy en el seminario de Cuernavaca y en la Ponti y en el IFTIN, que es distinto, pero esta cerrazón del horizonte de expectativas se da en los religiosos, es cultural, ¿no? Es cultural. Entonces, en ese sentido, yo, pues con razón tienen miedo de traer los hijos al mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que más que pensar, que no dudo que haya también estrategias para que no tengan hijos o esto, pero como me decía un viejo jesuita, no te preocupes en cortar la cizaña, preocúpate en sembrar más trigo, ¿no? Entonces yo en este sentido creo que la parte testimonial, tomando en cuenta además todas las condiciones de dificultad para tener hijos en este contexto, hay que ver lo que eso es real, ¿no? Pero acompañar estos procesos, ¿no? Pues nada, la comunidad extensa, la familia ampliada, ¿no? Los que te soportan, de soportar, de darte en estos momentos, yo creo que es fundamental para hacer eso. Y también, pues el modelo de familia también está en crisis, y eso hay que decirlo. Si bien te va, te educa la abuela, si mal te va, te educa la calle,
¿no? Pues porque la mujer tiene que salir a trabajar y vivir al día, o sea, no está fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que la comunidad y una iglesia y una comunidad que convoque y que apoya siempre facilitará procesos que son pues de por sí complejísimos en la actualidad. No sé qué piensas, Jorge, pero pusiste en chino. Yo digo, bueno, nada más agregar que la reflexión es muy interesante. El ser humano da miedo, el ser humano da peligro. No, no. Yo creo que es la concepción que nos hemos dado de ser humano. ¿Qué es el hombre? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Y como lo hemos descartado, como lo hemos pateado, como lo hemos humillado también, pues se expresa culturalmente así, en un egoísmo, en una autodefensa, me va a hacer daño. Y entonces mejor es una autodefensa estas reacciones culturales de los jóvenes de no querer comprometerse, de los nuevos modelos de familia. También son reacciones a lo que hemos hecho del ser humano. Yo creo que es recuperar nuestra imagen de seres, de personas. El ser humano no es malo por naturaleza, tiende al bien de suyo, pero hay que formarle, lo que decíamos. El niño Jesús crecía en gracia, sabiduría y prudencia. A mí me sorprende ese texto, que es muy humano Jesús, y que también yo creo que recibió un chanclazo de la Virgen María y de José, ¿eh? Es decir, la formación. Yo sigo apostando por la formación de la persona, ¿verdad? Pues no es que el ser humano hay que tenerle miedo al hombre, no, es formar al ser humano en lo que debe ser persona, para que realmente esto empiece a gestar otras posibilidades o, digamos, óptimas de lo que es nuestra convivencia natural humana. Yo digo que es apostar otra vez por la antropología, que le hemos olvidado. Fíjate una cosa nada más, Marisela, que ahorita pensaba en esta investigación que hicimos sobre las mujeres y las mujeres en la iglesia, y queda muy claro, o sea, con certeza, vamos a decir estadística, que esto es un fenómeno latinoamericano, pero que es muy claro en el caso de México, que las mujeres entre 18 y 32 años han dejado de practicar la fe, ¿no? En términos estadísticos, ¿no? Que es la edad fértil. Y cuando entrevistamos a las mujeres que se dejaron, esto es con el doctor Rodolfo Soriano, si les interesa la investigación, luego se las mando. Cuando entrevistamos a las mujeres que habían dejado la iglesia y se habían ido a otros lados y decíamos, ¿por qué? Y creo que hay una interpelación muy fuerte que tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Cuál era la primera respuesta? Porque necesitamos un espacio físico, espacio, y la iglesia no lo tiene. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto que los párrocos, nadie de la familia franciscana, por supuesto, ¿verdad? Pero empujan a los laicos y más a las laicas para que se vayan para afuera? Espacio físico. Segunda cosa, porque no había una comunidad que se preocupara de nuestras vidas. ¿Y cuál era el primer punto que les importaba que se ocuparan de sus vidas? La violencia doméstica, ¿no? Entonces se confesaban y les decía el padre, no, pero pues mira, es tu cruz, ¿no? Y cuando te mueras vas a estar a la derecha del Padre, ¿no? Bueno, y la tercera, bueno, esto es estadísticamente de veras probado, y la tercera, porque no nos permitían participar ni había reconocimiento. Las mujeres lo sabemos muy bien, que necesitamos reconocimiento, ya sea un abrazo, ya sea lo has hecho bien, ya sea un pago que rara vez se da, ¿verdad? Pero digo, algún tipo de reconocimiento. Y yo creo que esto es una cosa, pues como iglesia nos interpela a decir que tanto estamos siendo casa abierta para los fieles, pero para las mujeres, ¿eh? Porque ahora sí, si hablamos de fragilidad humana, como la que habla el capítulo 2, pues híjoles, hay que empezar por las mujeres, ¿no? Muchas gracias por compartir esas palabras, mi hermana María Luisa Aspe, y agradecemos a los hermanos ponentes por su participación en esta noche, y agradecemos a ustedes su presencia
y esperemos que nos acompañen el día de mañana por el mismo link. Sí. Y en la misma hora, quiero mandarles muchos saluditos a todas las fraternidades aquí presentes, OFS, a la Parroquia Inmaculada Concepción y San Pío. Muchas gracias, buenas noches, paz y bien, mis hermanos. Me dio gusto verlos. Paz y bien. Buenas noches. Nos vemos.